Relatos. Religión. R51. El viajero, totalmente harto, ¿por qué demonios tuvieron que poner la estación a 3 kilómetros del pueblo? El solícito funcionario, seguramente pensaron que sería una buena idea ponerla cerca de los trenes, señor. Una estación ultramoderna a 3 kilómetros de las vías sería tan absurdo como un templo muy frecuentado a 3 centímetros de la vida. R52. El Buda Kimakure estuvo alojado en un templo hasta que, un día, una gran tormenta echó abajo dicho templo. Desde entonces, la enorme estatua estuvo durante años expuesta al sol, a la lluvia, a los vientos y a las inclemencias del tiempo. Cuando un sacerdote comenzó a recaudar fondos para reconstruir el templo, la estatua se le apareció en sueños y le dijo, aquel templo era una cárcel, no un hogar. Déjame seguir expuesto a las inclemencias de la vida, que ese es mi lugar. R53. Dabber era un hombre poco común, en cuya presencia la gente temblaba. Era un célebre experto en el Talmud, inflexible e intransigente en su doctrina. Jamás reía, creía firmemente en las tesis y eran famosos sus prolongados ayunos. Pero su austeridad acabó minando su salud. Cayó gravemente enfermo, y los médicos no eran capaces de dar con el remedio. Como último recurso, alguien sugirió, ¿por qué no pedimos ayuda a Baal Shem-Tov? Dabber acabó cediendo, aunque al principio se resistió, porque estaba en profundo desacuerdo con Baal Shem, a quien consideraba poco menos que un hereje. Además, mientras Dabber creía que solo el sufrimiento y la tribulación daban sentido a la vida, Baal Shem trataba de aliviar el dolor y predicaba que lo que daba sentido a la vida era la capacidad de gozo. Era más de medianoche cuando Baal Shem, respondiendo a la llamada, acudió en coche, vestido con un abrigo de lana y un gorro de piel. Entró en la habitación del enfermo y le ofreció el libro del esplendor, que Dabber abrió y comenzó a leer en voz alta. Y cuenta la historia que apenas llevaba un minuto leyendo cuando Baal Shem le interrumpió, algo anda mal. Algo le falta a tu fe. ¿El qué? Preguntó el enfermo. Alma, respondió Baal Shem Tov. R54. Una fría noche de invierno, un asceta errante pidió asilo en un templo. El pobre hombre estaba tiritando bajo la nieve y el sacerdote del templo, aunque era reacio a dejarle entrar, acabó accediendo, está bien, puedes quedarte, pero solo por esta noche. Esto es un templo, no un asilo. Por la mañana tendrás que marcharte. A altas horas de la noche, el sacerdote oyó un extraño crepitar. Acudió raudo al templo y vio una escena increíble, el forastero había encendido un fuego y estaba calentándose. Observó que faltaba un Buda de madera y preguntó, ¿dónde está la estatua? El otro señaló al fuego con un gesto y dijo, pensé que iba a morirme de frío. ¿Al Buda? El fuego iba extinguiéndose poco a poco. El asceta lo contempló fijamente y comenzó a removerlo con su bastón. ¿Qué estás haciendo ahora? Vociferó el sacerdote. Estoy buscando los huesos del Buda que, según tú, he quemado. Más tarde, el sacerdote le refirió el hecho a un maestro zen, el cual le dijo, seguramente eres un mal sacerdote, porque has dado más valor a un Buda muerto que a un hombre vivo. R55. Tetsugen, un alumno de zen, asumió un tremendo compromiso, imprimir 7000 ejemplares de los sutres, que hasta entonces solo podían conseguirse en chino. Viajó a lo largo y ancho del Japón recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta 100 monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos. Y Tetsugen expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran. Al cabo de 10 largos años viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, dejando en la miseria a miles de personas. Entonces Tetsugen empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a aquellas pobres gentes. Luego comenzó de nuevo a recolectar fondos. Y otra vez pasaron varios años hasta que consiguió la suma necesaria. Entonces se desató una epidemia en el país, y Tetsugen volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los damnificados. Una vez más, volvió a empezar de cero y, por fin, al cabo de 20 años, su sueño se vio hecho realidad. Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los sutres se exhiben actualmente en el monasterio Obaku, de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tetsugen sacó, en total, 3 ediciones de los sutres, pero que las 2 primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. Relatos.
Religión. R56. Dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente. Pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches, pensando, no es justo. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es, evidentemente, mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde su hermano y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo, esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo, acaso, que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día, se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó. Y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. La verdadera diferencia religiosa no es la diferencia entre quienes dan culto y quienes no lo dan, sino entre quienes aman y quienes no aman. R57. Un acaudalado labrador irrumpió un día en su casa gritando con voz angustiada, Rebeca, corre un terrible rumor en la ciudad, el Mesías está aquí. ¿Y qué tiene eso de terrible?, le replicó su mujer. Yo creo que es fantástico. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa?, exclamó el hombre. Después de tantos años de sudores y de esfuerzos, al fin hemos conseguido ser ricos, tenemos 1000 cabezas de ganado, los graneros llenos y los árboles cargados de fruta. Y ahora tendremos que deshacernos de todo y seguirle a él, ¿y me preguntas qué es lo que me preocupa? Tranquilízate, le dijo su mujer. El Señor nuestro Dios es bueno. Sabe cuánto hemos tenido que sufrir siempre los judíos. Siempre ha habido alguien que nos hiciera la vida imposible, el faraón, Amán, Hitler. Pero nuestro Dios siempre ha encontrado el modo de castigarlos, ¿o no? Solo tienes que tener fe, mi querido esposo. También hallará el modo de ocuparse del Mesías. R58. Goldstein, a sus 92 años, había conocido los pogroms en Polonia, los campos de concentración en Alemania y toda clase de persecuciones contra los judíos. Oh Señor, dijo. ¿No es verdad que somos tu pueblo elegido? Bueno, ¿y no es hora de que elijas a alguien distinto? R59. Un ateo cayó por un precipicio, y mientras rodaba hacia abajo, pudo agarrarse a una rama de un pequeño árbol, quedando suspendido a 300 metros de las rocas del fondo, pero sabiendo que no podía aguantar mucho tiempo en aquella situación. Entonces tuvo una idea, Dios, y gritó con todas sus fuerzas. Pero solo le respondió el silencio. Dios, y volvió a gritar, si existes, sálvame, y te prometo que creeré en ti y enseñaré a otros a creer, y más silencio. Pero, de pronto, una poderosa voz, ¿qué hizo? Que retumbara todo el cañón, casi le hace soltar la rama del susto, eso es lo que dicen todos cuando están en apuros. No, Dios, no, gritó el hombre, ahora un poco más esperanzado. Yo no soy como los demás, porque había de serlo, si ya he empezado a creer al haber oído por mí mismo tu voz, ¿o es que no lo ves? Ahora todo lo que tienes que hacer es salvarme, y yo proclamaré tu nombre hasta los confines de la tierra. De acuerdo, dijo la voz, te salvaré. Suelta esa rama. ¿Soltar la rama?, gimió el pobre hombre. ¿Crees que estoy loco? Se dice que, cuando Moisés alzó su cayado sobre el Mar Rojo, no se produjo el esperado milagro. Solo cuando el primer israelita se lanzó al mar, retrocedieron las olas y se dividieron las aguas, dejando expedito el paso a los judíos. R60. La casa del mal en Asrudin estaba ardiendo, de manera que él subió corriendo al tejado para ponerse a salvo. Y allí estaba, en tan difícil situación, cuando sus amigos se reunieron en la calle extendiendo con sus manos una manta y gritándole, «Salta, Male, salta». «Ni hablar, no pienso hacerlo», dijo el Male.
Os conozco de sobra, y sé que, si salto, retiraréis la manta y me dejaréis en ridículo. No seas estúpido, Male, y esto no es ninguna broma, va en serio, salta. No, replicó Nasruddin. No confío en ninguno de vosotros. Dejad la manta en el suelo y saltaré. Relatos. Religión. R61. El piloto a los pasajeros a mitad del vuelo: lamento informarles que estamos en graves dificultades. Ahora solo Dios puede salvarnos. Un pasajero se volvió hacia un sacerdote que viajaba a su lado y le preguntó qué era lo que había dicho el piloto. Y el sacerdote le respondió: dice que no hay esperanza. R62. En su peregrinación a la Meca, un santo sufí comprobó con satisfacción que apenas había peregrinos en el lugar sagrado cuando él llegó, así podría practicar sus devociones sin agobios. Una vez cumplidas las prácticas religiosas prescritas, se arrodilló, tocó el suelo con la frente y dijo: Alá, no tengo más que un deseo en mi vida, concédeme la gracia de no ofenderte nunca más. Cuando el Todopoderoso lo oyó, rió estruendosamente y dijo: eso es lo que todos piden. Pero dime, si concediera a todos esa gracia, ¿a quién iba yo a perdonar? Cuando al pecador le recriminaron su desenvuelto modo de entrar en el templo, él replicó: no hay una sola persona a la que el cielo no cubra ni hay nadie a quien el suelo no sostenga, ¿y no es Dios la tierra y el cielo para todos nosotros? R63. Un sacerdote ordenó a su diácono que reuniera 10 hombres para rezar por la curación de un enfermo. Cuando todos estuvieron reunidos, alguien susurró al oído del sacerdote: hay algunos conocidos ladrones entre esos hombres. Tanto mejor, dijo el sacerdote. Si las puertas de la misericordia están cerradas, ellos serán los expertos que las abran. R64. Un viajero caminaba un día por la carretera cuando pasó junto a él como un rayo un caballo montado por un hombre de mirada torva y con sangre en las manos. Al cabo de unos minutos llegó un grupo de jinetes y le preguntaron si había visto pasar a alguien con sangre en las manos. ¿Quién es él?, preguntó el viajante. Un malhechor, dijo el cabecilla del grupo. ¿Y lo perseguís para llevarlo ante la justicia? No. Lo perseguimos para enseñarle el camino. Solo la reconciliación salvará al mundo, no la justicia, que suele ser una forma de venganza. R65. Una noche, estaba el poeta Wadi de Kermen sentado en el porche de su casa inclinado sobre un cuenco de barro. Pasó por allí el sufís Shams Tabrizi y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Contemplando la luna en una taza de agua, le respondió. A no ser que te hayas roto el cuello, ¿por qué no miras directamente a la luna en el cielo? Las palabras son un reflejo imperfecto de la realidad. Un hombre creía saber cómo era el Taj Mahal porque había visto un trozo de mármol y alguien le dijo que el Taj Mahal no era más que un montón de piezas como aquella. Y otro hombre estaba convencido de que, como había visto agua del Niágara en un cubo, sabía cómo eran las cataratas. R66. Las palabras y los conceptos son indicios, no reflejo, de la realidad. Pero, como dicen los místicos orientales, cuando el sabio señala la luna, el idiota no ve más que el dedo. Un borracho iba una noche tambaleándose por un puente cuando tropezó con un amigo. Se apoyaron en la barandilla y estuvieron charlando un rato. ¿Qué es eso que hay allí abajo?, preguntó de pronto el borracho. Es la luna, le respondió su amigo. El borracho volvió a mirar, asintió incrédulo con la cabeza y dijo: sí, claro, pero ¿cómo demonios ha llegado ahí? Casi nunca vemos la realidad. Lo que vemos es un reflejo de la misma en forma de palabras y conceptos que enseguida confundimos con la realidad. El mundo en el que vivimos es, en su mayor parte, una construcción mental. R67. La gente se alimenta de palabras y vive de palabras, y estará perdida sin ellas. Un mendigo le tiró de la manga a un transeúnte y le pidió dinero para una taza de café. Y esto fue lo que le contó: hubo un tiempo, señor, en que yo era un próspero hombre de negocios, exactamente igual que usted. Trabajaba sin parar día y noche. Y sobre la mesa de mi despacho tenía un pequeño cartel con un lema: piensa creativamente, actúa decididamente, vive peligrosamente. Y mientras mi vida se rigió por aquel lema, el dinero me entraba a raudales. Pero luego, los sollozos hacían estremecerse la figura del mendigo, la mujer de la limpieza arrojó el cartel a la basura. Cuando barras el atrio del templo,
no te pares a leer los viejos periódicos. Cuando limpies tu corazón, no te pares a jugar con las palabras. Relatos. Religión. R68. Érase una vez un hombre sumamente estúpido que, cuando se levantaba por las mañanas, tardaba tanto tiempo en encontrar su ropa que por las noches casi no se atrevía a acostarse, solo de pensar en lo que le aguardaba cuando despertara. Una noche tomó papel y lápiz y, a medida que se desnudaba, iba anotando el nombre de cada prenda y el lugar exacto en que la dejaba. A la mañana siguiente sacó el papel y leyó, calzoncillos. Y allí estaban. Se los puso. Camisa. Allí estaba. Se la puso también. Sombrero. Allí estaba. Y se lo encasquetó en la cabeza. Estaba verdaderamente encantado. Hasta que le asaltó un horrible pensamiento, ¿y yo, dónde estoy yo? Había olvidado anotarlo. De modo que se puso a buscar y a buscar. Pero en vano. No pudo encontrarse a sí mismo. ¿Y qué pasa con los que dicen, estoy leyendo este libro para averiguar quién soy? R69. Uno de los más renombrados sabios de la antigua India fue Svetaketu, el cual obtuvo su sabiduría del siguiente modo: cuando no tenía más que 7 años, su padre le envió a estudiar los Vedas. A fuerza de aplicación y de inteligencia, el muchacho eclipsó a todos sus condiscípulos, hasta el punto de que, con el tiempo, fue considerado el mayor experto viviente en las escrituras. Cuando apenas había dejado atrás su juventud. De vuelta a casa, su padre, para poner a prueba el talento de su hijo, le hizo esta pregunta: ¿has aprendido lo que, una vez aprendido, hace que ya no sea necesario aprender más? ¿Has descubierto lo que, una vez descubierto, hace que cese todo sufrimiento? ¿Has conseguido saber lo que no puede ser enseñado? No, respondió Svetaketu. Entonces, dijo su padre, lo que has aprendido en todos estos años no sirve para nada, hijo mío. A Svetaketu le impresionó tanto la verdad de las palabras de su padre que se puso desde entonces a descubrir, a través del silencio, la sabiduría que no puede expresarse con palabras. Cuando se seca el estanque y se quedan los peces sin una gota de agua, no basta con echarles el aliento o tratar de humedecerlos con saliva, hay que tomarlos y echarlos al lago. No trates de animar a las personas con doctrinas, devuélvelas a la realidad. Porque el secreto de la vida hay que encontrarlo en la vida misma, no en las doctrinas sobre ella. R70. Un niño en clase de geografía, la longitud y la latitud sirven para que, cuando estás ahogándote, puedas llamar diciendo en qué longitud y latitud estás y vengan a salvarte. Como hay una palabra para designar la sabiduría, la gente cree saber lo que es la sabiduría. Pero nadie llega a ser un astrónomo por haber comprendido el significado de la palabra, astronomía. No por mantener el termómetro elevado a base de echarle el aliento vas a calentar la habitación. R71. Todos los días se podía ver meditando pacíficamente a un anciano monje, sentado en el rincón de una biblioteca japonesa. «¿No lee usted nunca los sutres?», le dijo el bibliotecario. «Nunca aprendí a leer», respondió el monje. «¡Qué desgracia! Un monje como usted debería saber leer, ¿quiere usted que le enseñe yo?». «Sí», dijo el monje. Y apuntándose al pecho con un dedo añadió: «Dígame qué significa este carácter». ¿Por qué encender una antorcha cuando el sol brilla en el cielo? ¿Por qué regar la tierra cuando la lluvia cae a cántaros? R72. Un gurú prometió a un discípulo que había de revelarle algo mucho más importante que todo cuanto contienen las escrituras. Cuando el discípulo, tremendamente impaciente, le pidió que cumpliera su promesa, el gurú le dijo: «Sal afuera, bajo la lluvia, y quédate con los brazos y la cabeza alzados hacia el cielo. Eso te proporcionará tu primera revelación». Al día siguiente, el discípulo acudió a informarle: «Seguí tu consejo y me calé hasta los huesos. Y, me sentí como un perfecto imbécil». «Bueno», dijo el gurú, «para ser el primer día, es toda una revelación, ¿no crees?». R73. Dice el poeta Kebir: «¿De qué le sirve al sabio abstraerse en el estudio detallado de palabras sobre esto y lo de más allá, si su pecho no está empapado de amor? ¿De qué le sirve al asceta vestirse con vistosos ropajes, si en su interior no hay colorido? ¿De qué te sirve limpiar tu comportamiento ético hasta sacarle brillo, si no hay música dentro de ti?». El discípulo: «¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la iluminación?». El maestro: «Cuando posees el conocimiento,
empleas una antorcha para mostrar el camino. Cuando posees la iluminación, te conviertes tú mismo en antorcha. Relatos. Religión. R74. Un día en que soplaba un fortísimo viento, saltó un paracaidista del avión y fue arrastrado a más de 100 millas de su objetivo, con la mala suerte de que su paracaídas quedó enredado en un árbol, del que estuvo colgando y pidiendo socorro durante horas, sin saber siquiera dónde estaba. Al fin pasó alguien por allí y le preguntó, ¿qué haces subido en ese árbol? El paracaidista le contó lo ocurrido, y luego le preguntó, ¿puedes decirme dónde estoy? En un árbol, le respondió el otro. Oye, tú debes de ser clérigo. El otro quedó sorprendido. Sí, lo soy, ¿cómo lo has sabido? Porque lo que dices es verdad, pero no sirve para nada. R75. En un restaurante chino hay un grupo de amigos disfrutando de la música que interpreta un conjunto. De pronto, un solista empieza a tocar una pieza que les resulta conocida, todos reconocen la melodía, pero ninguno puede recordar su nombre. Entonces llaman por señas al camarero y le piden que averigüe qué es lo que está tocando el intérprete. El camarero se dirige a donde están los músicos y, al poco rato, regresa con el rostro iluminado por una sonrisa de triunfo y cuchichea ruidosamente, el violín. La aportación del intelectual a la espiritualidad. R76. La obra estaba en plena representación en el teatro del pueblo cuando, de pronto, cayó el telón y salió al proscenio el director. Señoras y señores, dijo, me apena profundamente tener que decirles que el protagonista, nuestro queridísimo alcalde, acaba de sufrir un fatal ataque al corazón en su camerino. Por tanto, nos vemos obligados a suspender la representación. Al escuchar aquello, una corpulenta mujer de media edad que se encontraba en la primera fila se levantó y gritó agitadísima, rápido. —¡Que le den caldo de pollo! Señora, dijo el director, el ataque ha sido fatal. El alcalde ha muerto. Entonces, que se lo den enseguida. El director estaba que mordía. Señora, suplicó, ¿quiere usted decirme que bien puede hacerle a un hombre muerto un caldo de pollo? ¿Y qué mal puede hacerle? Gritó ella. El caldo de pollo es para los muertos lo que la religión es para los inconscientes, cuyo número, por desgracia, es infinito. R77. Al maestro le sorprendió escuchar un enorme follón cuando se dirigía a su patio. Le dijeron que uno de los causantes del altercado era un discípulo suyo, y él mandó que se lo trajeran y le preguntó cuál era la causa de todo aquel estrépito. Ha venido a visitarte una delegación de intelectuales, y yo les he dicho que tú no malgastas tu tiempo con personas que tienen la cabeza atiborrada de libros y de ideas, pero vacía de sabiduría, porque esa es la clase de personas que, con su engreimiento, originan en todas partes los dogmas y las divisiones entre la gente. El maestro sonrió y musitó, ¿qué verdad es esa? Pero dime, ¿no será tu propio engreimiento, al pretender ser diferente de los intelectuales, la causa de este conflicto y de esta división? R78. A un sabio hindú estaban leyéndole la vida de Jesús. Cuando supo cómo Jesús había sido rechazado por su propia gente en Nazaret, exclamó, un rabino cuya congregación no desee expulsarlo de la ciudad no es un rabino. Y cuando oyó cómo los sacerdotes condenaron a muerte a Jesús, suspiró y dijo, qué difícil le resulta a Satán engañar a todo el mundo. Por eso escoge a destacados eclesiásticos en las diferentes partes del globo. El lamento de un obispo, dondequiera que fue Jesús, hubo una revolución, dondequiera que voy yo, me sirvente. R79. Cuando te sigue 1.000.000 de personas, te preguntas en qué te habrás equivocado. Un autor hebreo explica que los judíos no son proselitistas, sino que se exige a los rabinos que hagan 3 distintos esfuerzos para desanimar a los posibles conversos. La espiritualidad es para una élite, no puede transigir en lo más mínimo para hacerse aceptable, por eso no es del agrado de las masas, que quieren jarabe, no medicina. En cierta ocasión, cuando le seguían grandes multitudes, Jesús les dijo: ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? ¿O qué rey, si sale a enfrentarse con otro rey, no se sienta antes y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para llegar a un acuerdo. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La gente no desea la verdad. Desea promesas tranquilizadoras.
R80. Le contaron a un antiguo filósofo, muerto desde hacía muchos siglos, que sus representantes estaban desfigurando sus enseñanzas. Como era un hombre compasivo y amante de la verdad, se las arregló para que, tras muchos esfuerzos, le fuera concedido regresar a la tierra durante unos días. Le llevó varias jornadas convencer de su identidad a sus sucesores. Y una vez despejadas las dudas, ellos no tardaron en perder todo interés en lo que él tenía que decir, y le pidieron que les revelara el secreto para regresar a la vida desde el sepulcro. Él tuvo que hacer enormes esfuerzos para convencerles de que no tenía manera de hacerles partícipes de dicho secreto, y que era infinitamente más importante para el bien de la humanidad el que ellos le devolvieran a su doctrina su pureza originaria. Pero todo fue en vano. Lo que ellos le arguyeron fue, ¿no comprendes que lo importante no es lo que tú enseñaste, sino nuestra manera de interpretarlo? A fin de cuentas, tú no eres más que un ave de paso, mientras que nosotros estamos aquí de modo permanente. Cuando Buda muere, nacen las escuelas.